Ruta Mental presenta 10 señales para identificar el gaslighting fácilmente. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica, en la cual una persona o entidad busca sembrar dudas en la mente de otra persona, haciéndola cuestionar su propia percepción, memoria o cordura. Este comportamiento puede incluir negar hechos, distorsionar la realidad y hacer que la víctima se sienta insegura o incapaz de confiar en sus propios juicios. Número 1. Negación de la realidad. Este comportamiento implica que la persona manipuladora niega o contradice los hechos objetivos. Por ejemplo, imagina que estás seguro de haber hablado con alguien sobre un tema específico, pero esa persona niega rotundamente que esa conversación haya tenido lugar. Esta negación constante puede hacer que comiences a cuestionar tu propia memoria y percepción de la realidad. Número 2. Minimización de tus sentimientos. Cuando expresamos nuestras emociones, esperamos que los demás las respeten y valoren. Sin embargo, en el gaslighting, la persona manipuladora tiende a minimizar o desestimar tus sentimientos legítimos. Por ejemplo, si compartes tu preocupación por un comportamiento que te hizo sentir incómodo y la respuesta que recibes es: no te preocupes tanto, estás exagerando. Tus sentimientos no son validados, lo que puede hacer que te sientas inseguro o dudoso de tus propias emociones. 3. Culparte por todo. En este caso, la persona manipuladora te hace responsable de situaciones en las que no tienes culpa. Por ejemplo, aunque no tengas ninguna responsabilidad en un problema en el trabajo, tu jefe te culpa y te hace sentir responsable de ello. Esta constante culpabilización puede erosionar tu autoestima y confianza en ti mismo. 4. Cambio de la realidad. La persona manipuladora distorsiona los hechos y la verdad para que se ajusten a su propia narrativa. Por ejemplo, recuerdas claramente haber tenido una conversación importante, pero la otra persona insiste en que nunca sucedió. Este cambio de realidad puede hacer que empieces a cuestionar tu propia percepción de los eventos. 5. Creación de confusión. Aquí, la persona manipuladora te bombardea con información contradictoria o cambiante para confundirte y debilitar tu posición. Por ejemplo, durante una discusión cambian constantemente su versión de los eventos pasados, lo que te deja sin saber en quién o qué creer. Número 6. Aislamiento social. La persona manipuladora busca separarte de tus redes de apoyo, como amigos y familiares, para que dependas exclusivamente de ellos. Por ejemplo, constantemente critican a tus amigos y familiares, haciendo que te sientas incómodo pasando tiempo con ellos y prefieras aislarte. 7. Desmentir tus habilidades. Aquí, la persona manipuladora desacredita tus habilidades y logros legítimos para manipular tu autoestima. Por ejemplo, aunque hayas trabajado duro en un proyecto y obtenido un buen resultado, constantemente te dicen que no hiciste nada importante. 8. Juegos mentales sutiles. La persona manipuladora utiliza juegos mentales como cambio de humor impredecibles o sarcasmo, constantemente para confundirte y debilitar tu posición. Por ejemplo, un amigo siempre te hace comentarios sarcásticos, disfrazados de broma, lo que te hace dudar de si están bromeando o siendo serios. 9. Negación de necesidades y deseos. Aquí, la persona manipuladora niega o ridiculiza tus necesidades y deseos legítimos. Por ejemplo, expresas tu deseo de pasar más tiempo juntos con tu pareja, pero te ignoran o te ridiculizan por querer más atención.
10. Desorientación emocional. La manipulación constante puede dejarte emocionalmente desorientado, sin estar seguro de qué creer o en quién confiar. Por ejemplo, después de una discusión intensa, te sientes confundido y angustiado, sin estar seguro de si tus sentimientos son válidos o si estás exagerando la situación. Estos ejemplos ilustran cómo el gaslighting puede manifestarse en diferentes aspectos de las relaciones interpersonales y cómo puede socavar la confianza y la percepción de la realidad de una persona. En conclusión, el gaslighting es una forma insidiosa de manipulación psicológica que puede tener un impacto devastador en la autoestima, la percepción de la realidad y el bienestar emocional de una persona. Reconocer las señales de gaslighting es el primer paso para protegerse a uno mismo y a los seres queridos de la manipulación emocional. Es fundamental recordar que tus experiencias y sentimientos son válidos y mereces ser tratado con respeto y dignidad en todas tus interacciones. Mantente alerta a las señales de manipulación y busca apoyo en amigos, familiares o profesionales si sientes que estás siendo objeto de gaslighting. Recuerda siempre confiar en ti mismo y en tus percepciones, ya que nada ni nadie tiene derecho a hacerte dudar de tu propia realidad.